Artemis 3, el nuevo amanecer lunar. Prólogo. El silencio que duró medio siglo. La última vez que una huella humana se marcó en la Luna, los Beatles aún estaban juntos, Richard Nixon presidía Estados Unidos y la guerra de Vietnam dividía al mundo entero. Corría el año 1972. La misión Apolo 17. Gene Cernan, el último hombre en pisar la superficie lunar, prometió ante las cámaras que volveríamos. Tardamos 52 años en cumplir aquella promesa. When I close this hatch, I close an era. Cuando cierre esta escotilla, cerraré una era, dijo Cernan mientras subía al módulo lunar Challenger. No sabía que aquella era duraría más de medio siglo. Pero cuando finalmente regresemos, no lo haremos para repetir la hazaña. Volvemos para quedarnos. Artemis 3 no es un mero regreso triunfal. Es el primer paso de una presencia humana sostenible fuera de la Tierra. Es el puente entre la Luna y Marte. Es, en definitiva, el comienzo de una nueva era en la exploración espacial. Cuando Cernan cerró la escotilla del módulo lunar el 14 de diciembre de 1972, no sabía que ningún ser humano volvería a pisar la Luna en su vida. Murió en 2017 sin ver cumplida su promesa. Su hija, Teresa, estará en la sala de control de Artemis 3. La NASA le ha reservado un asiento. Ese medio siglo de silencio no fue vacío. Fue un paréntesis lleno de robótica, guerra fría olvidada y sueños postergados. Pero también fue tiempo para aprender a fallar. El Apolo 13, el Challenger, el Columbia, el fallo del Mars Climate Orbiter, cada tragedia enseñó algo que Artemis no puede permitirse ignorar. La diferencia silenciosa: en Apolo, si un motor fallaba en despegue, los astronautas morían. No había sistema de aborto. En Artemis, el SLS y Orión cuentan con un sistema de aborto de lanzamiento que puede separar la cápsula y alejarla del cohete en 0,2 segundos, alcanzando una distancia de 2 kilómetros en solo 5 segundos. Ese sistema nunca se ha probado en vuelo real. Nadie quiere que sea necesario, pero todos duermen mejor sabiendo que está ahí. Las cifras que siguen, los cohetes, los módulos, los planes, todo eso es importante. Pero lo esencial no se escribe en los informes técnicos. Lo esencial es por qué lo hacemos. Y la respuesta, aunque nos guste adornar la conciencia y exploración, es simple: porque es el siguiente paso. Porque si no lo damos ahora, quizá nunca lo demos. Capítulo 1, Introducción a Artemis 3. ¿Por qué volver, y por qué ahora? 1.1 ¿Por qué volver a la Luna? ¿Qué justifica regresar medio siglo después? La respuesta tiene tres caras: ciencia, economía y supervivencia como especie. En la década de 1960, la carrera lunar fue una cuestión de orgullo nacional. Estados Unidos quería demostrar al mundo que su sistema podía vencer al soviético en el tablero más alto jamás imaginado. Las banderas plantadas en el Mar de la Tranquilidad fueron símbolos de una victoria geopolítica, no el inicio de una colonización. Hoy el contexto es radicalmente distinto. El polo sur lunar contiene hielo de agua. Ese hielo no es solo agua potable. Descompuesto mediante electrólisis, proporciona oxígeno para respirar e hidrógeno para combustible. La Luna es, en esencia, la gasolinera del sistema solar interior. Quien controle ese recurso tendrá las llaves de cualquier misión hacia Marte, el cinturón de asteroides o los satélites de Júpiter. Como explica el Dr. Thomas Turbuchen, ex científico asociado de la NASA, en los 60 fuimos por orgullo. Hoy vamos por recursos. El agua lunar es el petróleo del espacio profundo. Pero no es solo una cuestión económica. La Luna es también el banco de pruebas perfecto para Marte. Si no aprendemos a vivir 7 días en la superficie lunar, jamás sobreviviremos 3 años en el planeta rojo. La gravedad reducida, 1/6 de la terrestre, la radiación letal, 250 veces más intensa que en la Tierra, el polvo abrasivo, el aislamiento psicológico, todo eso puede ensayarse en la Luna a solo 3 días de distancia de la Tierra, con la posibilidad de un regreso de emergencia en cuestión de horas. En Marte, una vez que se parte, no hay red de seguridad. La distancia mínima Tierra-Marte es de 55 millones de kilómetros, unas 600 veces más lejos que la Luna. 1.2 La nueva carrera lunar, China, Rusia y el sur global. Falta un actor esencial en este tablero: China. La CNESA, Administración Espacial Nacional China,
ya ha aterrizado 3 veces en la Luna, Chang'e 3, 4, 5, trajo muestras del Polo Sur con Chang'e 6 de enero de 2024 y planea Chang'e 8 para probar impresión 3D con regolito. Su objetivo, una base internacional en el Polo Sur para 2035, la Estación Internacional de Investigación Lunar, ILRS, abierta a Rusia, Pakistán, Venezuela y Bielorrusia, pero no a la NASA. La Luna se está convirtiendo en un nuevo escenario de Guerra Fría, pero esta vez con múltiples actores y sin un tratado claro sobre qué se puede reclamar. Esto convierte a Artemis 3 en una misión con fecha de caducidad geopolítica. Si Estados Unidos no aluniza primero en el Polo Sur, China podría reclamar zonas con hielo de agua bajo argumentos de primera ocupación efectiva, un vacío legal que los acuerdos Artemis, 2020, intentan llenar con normas de comportamiento. Hasta mayo de 2026, 47 países han firmado los acuerdos, China y Rusia no. Rusia, por su parte, fracasó en 2023 con Luna 25, se estrelló contra la superficie por un fallo en el sistema de frenado, pero sigue en la ILRS. Su contribución real es limitada, pero su presencia simbólica alimenta la narrativa de un mundo dividido en dos bloques espaciales. La guerra en Ucrania ha tensado aún más esta división, la ESA suspendió sus colaboraciones con Roscosmos, y Rusia retiró sus propios instrumentos de las misiones ExoMars. 1.3 Economía lunar, ¿quién paga y cuánto cuesta? El SLS cuesta aproximadamente $2.000 millones por lanzamiento. Pero esa cifra es solo la punta del iceberg. Coste total estimado del programa Artemis hasta 202893.000 millones de dólares, Oficina del Inspector General de la NASA, 2023. Por misión Artemis 3 4.100 millones solo en cohetes y naves, sin contar desarrollo previo. Presupuesto anual de la NASA para Artemis 7.500 millones, casi el 40% del presupuesto total de la agencia, que en 2025 fue de 27.200 millones de dólares. ¿Quién paga? El contribuyente estadounidense, mayoritariamente. Pero por primera vez, empresas privadas invierten su propio capital. SpaceX ha invertido unos 5.000 millones en Starship HLS con fondos propios. Blue Origin ha puesto más de 2.500 millones en Blue Moon. La ESA aporta los módulos de servicio europeo a cambio de 3 plazas para astronautas europeos en misiones Artemis, ya asignadas, Samantha Cristoforetti, Thomas Pesquet y un tercero por definir. Esto crea un nuevo modelo, público-privado con riesgo compartido. Si Starship explota en el repostaje orbital, la pérdida es de SpaceX, no del contribuyente. Pero si tiene éxito, la NASA paga mucho menos que si hubiera desarrollado ella sola el aterrizador. El contrato de SpaceX para el HLS es de $2.900 millones, una fracción de lo que habría costado un desarrollo interno. 1.4 Ciencia que no viste en los 60. No solo hielo. El polo sur lunar contiene algo más valioso, cráteres de sombra permanente que actúan como trampas frías de compuestos volátiles. Allí puede haber amoníaco, para fertilizantes lunares. Metano, combustible. Mercurio y zinc, posible origen de depósitos solares. Moléculas orgánicas complejas, restos de cometas, precursores de la vida. Además, la Luna es un laboratorio único para estudiar el viento solar fosilizado en el regolito. Cada grano de polvo lunar contiene átomos de helio 3, un isótopo raro que podría alimentar reactores de fusión en el futuro, aunque la fusión aún no funciona comercialmente. Los mejores reactores experimentales, como el ITER, no estarán listos antes de 2040. El helio 3 lunar vale, en teoría, millones de dólares por kilo. Nadie sabe aún cómo extraerlo de forma rentable. Recuadro técnico: el polvo lunar. El regolito lunar no es como la arena de la playa. Es afilado como vidrio, no ha sufrido erosión por agua ni viento, electrostático, se pega a los trajes por la radiación solar, como la ropa seca que se de la secadora pero multiplicado por 1000, y huele a pólvora quemada. Los astronautas del Apolo lo compararon con talco mezclado con carbón. Y es tóxico, sus partículas submicroscópicas, de menos de 10 micras, más pequeñas que un glóbulo rojo, pueden dañar los pulmones si se respiran. Contienen sílice amorfa y óxidos metálicos, hierro, titanio, cromo, que en la Tierra se asocian a enfermedades pulmonares. Por eso los hábitats lunares tendrán esclusas de limpieza con aspiradores y cepillos magnéticos.
El polvo también es abrasivo. Durante el Apolo 12, el polvo dañó las juntas de los trajes y requirió horas de cepillado dentro del módulo. Para Artemis, los trajes XEMU tienen un recubrimiento especial de teflón texturizado que repele el polvo, y las juntas están selladas con fuelle de silicona. 1.5 La arquitectura Artemis no es una misión, es un programa. A diferencia del programa Apolo, que disparaba una única nave directamente hacia la Luna como una bala, Artemis construye un ecosistema completo. Sus piezas son interdependientes y están diseñadas para perdurar más allá de una sola misión. El pilar fundamental es el Space Launch System, SLS, el cohete más potente jamás construido por la NASA en servicio regular. El Saturno V era más potente, pero ya no se fabrica. Sobre él viaja la nave Orión, la cápsula que transportará a los astronautas desde la Tierra hasta la órbita lunar y de regreso. Pero Orión no aterriza. Para eso existe el Human Landing System, HLS, el módulo de aterrizaje que, por primera vez en la historia, la NASA no desarrolla en solitario sino que contrata a empresas privadas. En órbita lunar, aunque para Artemis 3 probablemente no esté lista, esperará la estación Gateway, un pequeño puesto avanzado similar a la Estación Espacial Internacional pero en órbita alrededor de la Luna. Allí se realizarán trasbordos, se almacenarán suministros y se planificarán las misiones a superficie. Todo ello sin olvidar los nuevos trajes espaciales XEMU, mucho más flexibles y resistentes que los de Apolo, permiten rotación de cintura y rodillas, imposible en los trajes antiguos, y los futuros vehículos de superficie lunar, LTV, Lunar Terrain Vehicle, algo así como furgonetas presurizadas que permitirán recorrer decenas de kilómetros sobre el regolito. Cada una de estas piezas es construida por diferentes empresas y agencias, a menudo en distintos continentes. Y deben encajar perfectamente en el vacío del espacio, sin posibilidad de ajustes manuales, con una precisión milimétrica. Es, como dice Kathy Lueders, administradora asociada de la NASA para operaciones espaciales, un mecano de precisión extrema donde cada engranaje es fabricado por un equipo que nunca ha visto los otros engranajes. 1.6 El calendario y los hitos previos, actualizado a 2026. Artemis 3 no nace de la nada. Es la tercera misión de una serie cuidadosamente orquestada, precedida por hitos robóticos y tripulados que han ido allanando el camino. Artemis I, lanzada en noviembre de 2022, fue una misión sin tripulación. Orión voló alrededor de la Luna, probó sus sistemas durante 25 días y regresó a la Tierra a 40.000 km/h, demostrando que su escudo térmico podía soportar casi 3.000 grados centígrados. Fue un éxito rotundo, aunque con una pequeña sombra, el escudo térmico mostró un desgaste mayor de lo previsto, se desprendieron fragmentos del material ablativo ABCOAT, lo que obligó a rediseñar la trayectoria de reentrada para Artemis II. Artemis II, actualmente prevista para abril de 2026, llevará a 4 astronautas a circunnavegar la Luna sin aterrizar. Será la primera vez desde Apolo 17, diciembre de 1972, que seres humanos se aventuren más allá de la órbita terrestre baja. La misión durará unos 10 días y probará todos los sistemas de soporte vital, comunicaciones y navegación en condiciones reales de espacio profundo. La tripulación está formada por Reid Wiseman, comandante, Victor Glover, piloto, primera persona de color en ir a la Luna, Christina Koch, especialista de misión, primera mujer en ir más allá de la órbita terrestre baja, y Jeremy Hansen, especialista de misión, primer canadiense en ir a la Luna. Solo entonces llegará Artemis 3, cuyo objetivo es el alunizaje en el Polo Sur. La ventana prevista es septiembre de 2027, aunque los calendarios en exploración espacial son siempre aproximados. Los retrasos acumulados, originalmente se planeaba para 2025, se deben a problemas técnicos en varios frentes, el escudo térmico de Orión, los sistemas de soporte vital de Starship HLS y la disponibilidad de los nuevos trajes XEMU. Entre medias, una flota de misiones robóticas del programa CLPS, Commercial Lunar Payload Services, ha estado cartografiando el terreno que nuestros astronautas pisarán. Misiones como Peregrine, falló su aterrizaje en enero de 2024, Nova C, éxito parcial en febrero de 2024, y el rover Viper, lanzamiento previsto inicialmente para 2024, luego cancelado como rover móvil, pero sus instrumentos se reutilizarán en otras misiones, han identificado cráteres con sombras permanentes,
midieron la temperatura del suelo y localizaron concentraciones de hidrógeno que casi con certeza indican la presencia de hielo de agua. El mapa del polo sur lunar es hoy más detallado que el de algunas regiones de Groenlandia. Clint Hunt, ingeniero de navegación que ha participado en el diseño de las trayectorias de aterrizaje, describe el desafío con una frase lapidaria: el polo sur es el lugar más difícil para aterrizar. Sombras eternas, cambios de luz extremos, cráteres profundos. Pero ahí está el oro, el hielo. Artemis y noviembre 2022 vuelo no tripulado alrededor de la Luna éxito. Artemis 2 abril de 2026 vuelo tripulado circunlunar, sin aterrizaje, en preparación. Artemis 3 septiembre de 2027 alunizaje tripulado en el Polo Sur en desarrollo. Artemis 4 2029, previsto, entrega del módulo IHAB a Gateway y alunizaje en fase A. Artemis V 2031, previsto, entrega del Spirit y primer uso de Blue Moon en fase A. Capítulo 2, el puerto espacial y la infraestructura. 2.1 Kennedy Space Center, de museo a aeropuerto espacial. El Centro Espacial Kennedy, visto desde la carretera, la SR-405 que cruza los humedales de Merata Island, puede parecer el mismo de los años 60. Los edificios tienen el mismo color beige desgastado por el salitre, las carreteras siguen las mismas rutas trazadas por los ingenieros de Wernher von Braun, y las grúas del edificio de ensamblaje se recortan contra el cielo de Florida como lo han hecho durante medio siglo. Pero el parecido es engañoso. Por dentro, Kennedy se ha transformado en una central nuclear de datos y precisión. El programa Exploration Ground Systems ha modernizado cada centímetro de la infraestructura con un objetivo claro: reducir costes, aumentar la frecuencia de lanzamientos y permitir operaciones simultáneas con vehículos gubernamentales y comerciales. La diferencia clave, la que separa a Artemis de Apolo como un avión de una locomotora, es la flexibilidad. Hoy, desde la misma rampa, pueden lanzarse dos cohetes distintos en menos de 2 semanas. Eso era impensable en los 70. 2.2 Logística oculta del KSC. El Centro Espacial Kennedy no solo tiene edificios míticos. Tiene una red de carreteras de 40 kilómetros diseñada específicamente para transportar etapas de cohetes que no caben en ninguna autopista convencional. Los transportadores especiales, no confundir con los Crawler Transporter, mueven los segmentos del SLS desde las naves de fabricación hasta el VAB. Un solo segmento del booster sólido, de los 5 que forman cada cohete, mide 15 metros de largo y pesa 80 toneladas, y tarda 6 horas en recorrer los 8 kilómetros desde la planta de fabricación hasta el edificio de ensamblaje. Además, el KSC alberga el Centro de Operaciones de Carga Peligrosa, donde se cargan los tanques de hidrógeno y oxígeno líquidos en los vehículos. El hidrógeno es tan volátil, el gas más ligero del mundo, se escapa por cualquier poro, que durante la transferencia se producen microfugas inevitables. Los sensores detectan una concentración superior al 4% en el aire, el límite inferior de inflamabilidad del hidrógeno, y detienen automáticamente la operación. Eso ocurre, de media, 3 veces por llenado. Cada vez, hay que purgar las líneas con nitrógeno y empezar de nuevo. 2.3 Plataforma 39B, el Camaleón. La mítica Plataforma 39B, desde donde partió el Apolo 10 y también el transbordador espacial en sus últimas misiones, ha sido completamente rediseñada para aceptar una diversidad de vehículos nunca antes vista. SLS, New Glenn de Blue Origin, Falcon Heavy de SpaceX, incluso la nave Starship en sus versiones más grandes, 9 metros de diámetro, 120 metros de altura, todos ellos pueden integrarse en la misma estructura de soporte. ¿Cómo se logra semejante versatilidad? Mediante brazos de acceso retráctiles que se repliegan como patas de insecto, cada brazo mide 15 metros y se mueve mediante motores hidráulicos de precisión, sistemas de supresión de agua capaces de verter 1,5 millones de litros en 30 segundos, el equivalente a una piscina olímpica cada 2 minutos, y una torre de escape de gas que canaliza la llama del despegue lejos de la nave a través de canales de hormigón de 12 metros de profundidad. Todo ello protegido por 4 pararrayos activos de 150 metros de altura, los más altos del mundo en su tipo, cada uno capaz de desviar un rayo que transporta 30.000 amperios, suficiente para alimentar una pequeña ciudad durante un segundo. Un ingeniero del programa de sistemas de tierra explica el propósito de la inundación masiva de agua durante el despegue. Disparas 8,8 millones de libras de empuje, 39 millones de newtons.
Si no controlas las vibraciones, el sonido rebota en el suelo y en las estructuras, se concentra y destruye el cohete. Es como el sonido que rompe una copa de vino, pero multiplicado por 1.000.000. Por eso vertemos tanta agua. No es para enfriar, aunque también ayuda. Es para romper la onda de choque. El agua actúa como un amortiguador acústico. Sin ella, las paredes del cohete vibrarían a frecuencias resonantes y se desintegrarían. 2.4 La torre de lanzamiento móvil 2, ML2. La plataforma 39B usa una estructura llamada torre de lanzamiento móvil 2, ML2, de 120 metros de altura y 5.000 toneladas de peso. No es la misma que usó Apolo. Es nueva, construida específicamente para el SLS Block 1B, una versión mejorada con una etapa superior más potente llamada Exploration Upper Stage, que volará a partir de Artemis 4. La ML2 tiene brazos retráctiles que suministran propelente, electricidad, datos y aire acondicionado al cohete hasta el momento del despegue, T0. También incluye un sistema de supresión de incendios por agua independiente que descarga 800.000 litros en 30 segundos, además del sistema principal de amortiguación acústica. La ML2 se desplaza sobre el Crawler Transporter, descrito más adelante, desde el edificio VAB hasta la rampa, un viaje de 6 kilómetros que dura entre 6 y 10 horas dependiendo del clima. Una vez en la rampa, la torre se ancla al suelo mediante 4 enormes pernos de acero de 30 centímetros de diámetro que se hunden 10 metros en el subsuelo de hormigón. 2.5 El edificio VAB, el gigante dormido. El Vehicle Assembly Building es tan grande que tiene su propio clima interior. Cuando llueve en el exterior, el interior se empaña como si fuera un día de niebla en Londres. Tiene 160 metros de altura, casi la misma que un edificio de 40 pisos, una anchura de 158 metros y una longitud de 218 metros, y un volumen de 3,7 millones de metros cúbicos, lo que lo convierte en uno de los edificios más grandes del mundo por volumen, el quinto, para ser exactos. Podría albergar dentro la Estatua de la Libertad con su pedestal o 4 estadios de fútbol americano. En su interior, 3 plataformas de integración móviles, cada una de 7.000 toneladas, 49 metros de largo y 30 de ancho, permiten el ensamblaje simultáneo de hasta 2 cohetes SLS o combinaciones de cohetes comerciales. Allí se apilan las etapas del SLS, primero la etapa central, luego los 2 boosters laterales, luego la etapa superior y CPS y finalmente Orión. Se acopla Orión al módulo de servicio europeo, que llega en contenedores especiales desde Bremen, Alemania, y se instalan los sistemas de escape de la tripulación para la emergencia, el Launch Abort System, una torre con su propio motor sólido que en caso de fallo aleja a Orión del cohete en fracciones de segundo. Para Artemis 3, el VAB también albergará la integración de la nave Starship HLS cuando vuele desde Kennedy en lugar de desde la plataforma de SpaceX en Boca Chica, Texas. Esa convivencia entre lo público y lo privado bajo el mismo techo, ingenieros de la NASA junto a contratistas de SpaceX y Boeing, es uno de los símbolos más potentes de la nueva era. El VAB tiene 71 puentes grúa, 10 de ellos capaces de levantar más de 200 toneladas. La puerta de la Bahía Alta, Igbay 3, mide 140 metros de altura y se abre en 45 minutos mediante un sistema de contrapesos y motores eléctricos. 2.6 Los transportadores de oruga, los dinosaurios del asfalto. Los Crawler Transporter son los únicos vehículos del mundo que no pisan calle, pisan historia. Pesan 2.700 toneladas vacíos, el equivalente a 1.800 coches familiares, tienen orugas compuestas por 57 eslabones cada una, cada eslabón es una pieza de acero forjado de 1 tonelada de peso, y cada eslabón pesa casi 1 tonelada. Se mueven a una velocidad máxima de 1,6 km por hora cuando transportan un cohete, más lento que un peatón caminando tranquilamente, aunque su récord absoluto es de 3,2 km por hora en vacío. Consumen 500 litros de diésel por kilómetro, unos 4.000 litros por viaje completo, 3.200 litros para el movimiento más 800 litros para los sistemas hidráulicos. Tardan 8 horas en llevar el SLS desde el VAB hasta la rampa, un trayecto de apenas 6 kilómetros. Pero lo hacen con una precisión milimétrica. Al llegar al destino, la plataforma debe estar alineada con una tolerancia de menos de 2 centímetros en los 3 ejes, norte-sur, este-oeste y nivelación. El conductor se guía por sensores láser y cámaras, pero la decisión final es humana.
Estos vehículos son tan icónicos que la NASA ha decidido mantenerlos en servicio hasta bien entrada la década de 2030, aunque con motores renovados. Los originales eran diésel V16 de 2.700 caballos, los nuevos son motores de locomotoras eléctricas con generadores diésel de 5.000 caballos, sistemas hidráulicos modernizados y una cabina de control que ahora incluye pantallas táctiles junto a los volantes y palancas originales de los años 60. Es como conducir un edificio con mando de PlayStation, dice uno de sus conductores. 2.7 Centros de control secundarios. No todo se decide en el Firing Room 1 del Centro Espacial Kennedy, la sala desde donde se dirige la cuenta atrás y el lanzamiento. La arquitectura de control de Artemis está distribuida en varios centros, una novedad respecto a Apolo donde todo estaba concentrado en Houston. El centro de control de misión en Huntsville, Alabama, supervisa la etapa central del SLS durante el ascenso y los boosters sólidos. El Centro Europeo de Operaciones Espaciales, ESOC, en Darmstadt, Alemania, controla el módulo de servicio europeo durante todo el vuelo, sus paneles solares, sus tanques de agua y oxígeno, y su motor principal. El Centro de Operaciones de la Estación Gateway, aún en construcción en el Centro Espacial Johnson, Houston, tomará el relevo cuando Gateway esté operativa a partir de Artemis 4. El Centro de Control de SpaceX en Hawthorne, California, supervisa Starship HLS durante todo el proceso de repostaje orbital, aterrizaje y ascenso lunar. El Centro de Control de Blue Origin en Kent, Washington, hará lo mismo con Blue Moon en misiones posteriores. Esta arquitectura distribuida es una fortaleza y una vulnerabilidad. Una tormenta solar que afecte a Florida, como la de mayo de 2024, que interrumpió las comunicaciones por radio durante horas, puede no afectar a Alemania. Pero un fallo en las líneas de comunicación transatlánticas, que cruzan el océano por fibra óptica submarina, puede dejar a Europa sin telemetría. Por eso existen redundancias por satélite, el sistema TDRSS de la NASA, y por otras rutas terrestres. 2.8 Centro de Control de Lanzamiento, el cerebro. El Firing Room 1, la sala principal de lanzamiento, ya no se parece a las salas atestadas de humo de tabaco y papel en rollo que vimos en Apolo 13. Es un centro de datos con paredes de pantallas 4K que muestran cientos de parámetros en tiempo real, presiones de los tanques, temperaturas de los motores, velocidades de rotación de las turbobombas, 36.000 RPM, estado de los sistemas de aborto, etc. Tiene 165 puestos de trabajo, pero solo 20 están ocupados durante un lanzamiento nominal. El resto de las funciones las realizan algoritmos de supervisión autónoma que monitorizan miles de sensores y solo alertan a un humano cuando un parámetro sale de los límites predefinidos. La directora de lanzamiento, actualmente Charlie Blackwell Thompson, la primera mujer en ocupar ese puesto en la NASA, está sentada en una silla que no difiere mucho de la de un controlador aéreo, pantallas, micrófono, botón de parada de emergencia. Puede paralizar la cuenta regresiva con un solo botón, el famoso Abort Call. Pero su trabajo ha cambiado radicalmente, ya no vigila cada sistema manualmente, eso lo hacen los ordenadores, sino que supervisa a los ordenadores que supervisan los sistemas. Su función es tomar decisiones que los algoritmos no pueden, evaluar riesgos poco probables, qué probabilidad hay de que un sensor defectuoso esté dando una falsa alarma, interpretar anomalías nunca vistas, una vibración extraña en un motor nunca antes documentada, y en última instancia, decir sí o no a la ignición de 8 millones de libras de empuje. Apolo era un piano con 3 pedales, resume la directora de lanzamiento en una entrevista. Artemis es una sinfonía con 200 músicos que tocan desde diferentes continentes. Y hay que afinar en directo, con el público mirando. Capítulo 3, Lanzamiento y viaje SLS y Orión. 3.1 SLS, el titán de la NASA. El Space Launch System no es un cohete bonito. Sus líneas no son elegantes como las del Saturno V, que tenía esa forma cónica tan distintiva en su tercera etapa, ni futuristas como las del Starship de SpaceX, todo acero inoxidable brillante. El SLS es funcional. Es el resultado de una decisión política tanto como técnica, reutilizar la tecnología del transbordador espacial para reducir costes de desarrollo, una decisión controvertida, ya que al final el desarrollo costó más de $20.000 millones, muy por encima de lo previsto, aunque eso significara renunciar a la reutilización del cohete. En el corazón del SLS laten 4 motores RS-25,
los mismos que propulsaron los transbordadores durante 3 décadas, 135 misiones entre 1981 y 2011. Algunos de ellos volaron a Hubble, el telescopio espacial desplegado en 1990, otros llevaron módulos a la Estación Espacial Mir y luego a la ISS. Son motores extraordinarios, funcionan con hidrógeno y oxígeno líquidos, la combinación más eficiente químicamente posible, impulso específico de 452 segundos en el vacío. Pero ahora se empujan al 109% de su capacidad nominal, originalmente se diseñaron para el 100%, pero tras años de pruebas se encontró margen de seguridad, exprimiendo hasta el último newton de empuje que los ingenieros consideran seguro. La etapa central del SLS, Core Stage, de 64 metros de altura y 8,4 metros de diámetro, es la pieza más grande y compleja del cohete. Contiene 2,3 millones de litros de hidrógeno líquido y oxígeno líquido enfriados a temperaturas cercanas al cero absoluto. El hidrógeno hierve a 20 grados Kelvin, es decir, 253 grados bajo cero, el oxígeno a 90 grados Kelvin, 183 grados bajo cero. Mantener los líquidos durante la cuenta regresiva es una batalla constante contra la física, el calor se filtra por los aislamientos, por muy buenos que sean, el vacío del espacio no existe dentro de la atmósfera, el hidrógeno se evapora, a razón de varios cientos de litros por minuto, y hay que reponerlo continuamente hasta el momento del despegue. Los tanques están aislados con espuma de poliuretano de 5 centímetros de grosor, la misma tecnología que se usó en el transbordador, aunque mejorada para evitar que se desprendan fragmentos como los que dañaron el Columbia en 2003. A los lados de la etapa central, 2 cohetes aceleradores sólidos de 5 segmentos, uno más que los del transbordador, que tenían 4, proporcionan el 75% del empuje durante los 2 primeros minutos de vuelo. Cada booster mide 54 metros de largo y 3,7 metros de diámetro, pesa 730 toneladas lleno de combustible sólido, un compuesto de perclorato de amonio, polvo de aluminio y un aglutinante de polímero, similar al caucho vulcanizado. Son los cohetes sólidos más potentes jamás construidos. Una vez encendidos, no pueden apagarse. Arden hasta consumirse por completo, aproximadamente a los 126 segundos de vuelo. Luego se separan mediante pequeñas cargas explosivas y caen al Océano Atlántico, donde son recuperados por barcos y reacondicionados para futuras misiones, es la única parte reutilizable del SLS. En lo más alto, la etapa superior ICPS, Interim Cryogenic Propulsion Stage, es un pequeño cohete de un solo motor RL-10, un viejo conocido de la industria espacial. El primer vuelo de un RL-10 fue en 1963, y el diseño básico sigue siendo el mismo. Es el responsable de dar el empuje final que sacará a Orión de la órbita terrestre y la enviará hacia la Luna. El RL-10 es tan fiable que se ha utilizado en docenas de misiones durante más de 60 años, en las sondas Voyager, en la sonda Cassini-Saturno, en los módulos de aterrizaje lunares del programa Surveyor, y en cientos de satélites comerciales. Tiene una única cámara de combustión y una tobera extensible que se despliega en el espacio para aumentar su eficiencia. La física que rige el despegue se resume en una ecuación que todo estudiante de secundaria conoce, F igual a ma, la segunda ley de Newton. La fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. En el despegue, la masa del SLS supera las 2.600 toneladas, 2,6 millones de kilogramos. El empuje de 8,8 millones de libras, unos 39 millones de newtons, produce una aceleración inicial tímida de solo 0,25 g, es decir, una cuarta parte de la gravedad terrestre. El cohete se eleva con una lentitud engañosa, se mueve más despacio que un coche en un aparcamiento. Pero 2 minutos después, cuando los boosters se han consumido y la masa ha disminuido drásticamente, ya solo quedan la etapa central, la etapa superior y Orión, unas 1000 toneladas, la aceleración supera los 3 g. Los astronautas, aunque entrenados, los pilotos de combate soportan hasta 9 g durante fracciones de segundo, sienten el peso de 3 cuerpos aplastándolos contra sus asientos durante varios minutos. El SLS tiene un problema, sin embargo, y es importante señalarlo para entender la estrategia de la NASA a largo plazo, no es reutilizable, excepto los boosters sólidos, pero su reutilización es limitada y costosa. Cada lanzamiento cuesta aproximadamente $2.000 millones solo en hardware desechable, la etapa central y la etapa superior se pierden en el océano,
Los motores RS-25 se recuperan pero requieren un reacondicionamiento de varios millones cada uno. Esa cifra es insostenible para el ritmo de misiones que Artemis promete, más de una por año a partir de 2030. Por eso, aunque el SLS será el caballo de batalla de las primeras misiones Artemis, al menos hasta Artemis V, se espera que sea progresivamente reemplazado por cohetes comerciales reutilizables, probablemente el New Glenn de Blue Origin o el Falcon Heavy de SpaceX, en la segunda mitad de la década de 2030. El Saturno V usaba queroseno, RP-1, en su primera etapa, no hidrógeno. ¿Por qué el SLS usa hidrógeno incluso en la primera etapa? La respuesta es la eficiencia. El hidrógeno líquido tiene un impulso específico, AISP, de 452 segundos en el vacío, frente a los 350 del queroseno. Eso significa que con la misma cantidad de combustible, un motor de hidrógeno da más empuje durante más tiempo. Sin embargo, el hidrógeno es muy poco denso, 70 gramos por litro, frente a 800 del queroseno. Para la misma masa de combustible, los tanques de hidrógeno tienen que ser 11 veces más grandes. Por eso la etapa central del SLS es enorme pero relativamente ligera. La elección del hidrógeno fue heredada del transbordador, que también lo usaba. Es una decisión que prioriza la eficiencia en el vacío sobre el empuje en el despegue. Los boosters sólidos compensan la falta de empuje inicial. En el futuro, los cohetes comerciales como el Starship de SpaceX usarán metano, AISP de 380 segundos, como compromiso entre densidad y eficiencia. 3.2 Orión, la cápsula que vive sola. Si el SLS es el motor del viaje, Orión es el hogar. Esta cápsula, con forma de cono truncado de 5 metros de diámetro en su base ancha, algo más grande que la cápsula Apolo, que medía 3,9 metros, ofrece 9 metros cúbicos de espacio habitable para una tripulación de 4 astronautas. Apolo tenía 6 metros cúbicos para 3. Compárese, y se entiende el salto en comodidad, 2,25 metros cúbicos por astronauta en Orión frente a 2,0 en Apolo, plus un diseño mucho más ergonómico y menos abarrotado de instrumentos. El interior de Orión no se parece en nada a lo que el público imagina de una nave espacial. No hay paneles de botones parpadeantes ni palancas de metal cromado, como en las películas de los años 60. Hay pantallas táctiles de alto brillo de 24 pulgadas, 3 pantallas principales por astronauta, más una cuarta central compartida, interfaz de usuario diseñada por expertos en experiencia de usuario de Silicon Valley, contratados específicamente para este fin, y sistemas de control redundantes hasta el absurdo, cada función crítica, encendido del motor, despliegue de paneles solares, control de temperatura, puede ejecutarse desde al menos 3 dispositivos diferentes. La pantalla táctil principal, un teclado físico de emergencia o una aplicación en una tableta portátil. La característica más impresionante de Orión no se ve desde el interior. Es su escudo térmico, el más grande jamás construido para una nave tripulada. Naves no tripuladas como las sondas a Marte tienen escudos más pequeños porque no llevan humanos y pueden tolerar desaceleraciones más extremas. Con 5 metros de diámetro, el mismo que la base de la cápsula, está hecho de un material ablativo llamado Abcoat, el mismo que usó Apolo, pero mejorado mediante la adición de fibras de sílice y resinas fenólicas. Durante el regreso a la Tierra, Orión golpea la atmósfera a 40.000 km por hora, más rápido que ninguna nave tripulada desde Apolo 10, que alcanzó 39.900 km por hora, generando temperaturas de 2.800 grados centígrados en la superficie del escudo, suficiente para fundir la mayoría de los metales conocidos. El hierro funde a 1538 grados, el titanio a 1668 grados. El material se quema y se desprende intencionadamente, llevándose consigo el calor. Sin este sacrificio controlado, la tripulación se convertiría en cenizas en menos de un segundo. El comandante de Artemis II, Reid Wiseman, en una entrevista antes de su misión, programada para abril de 2026, describió la experiencia de habitar Orión durante los simuladores largos. Lo que no ves en los simuladores es el olor. El interior de Orión huele a silicona nueva y a peligro controlado. Cada tornillo, cada cable, cada centímetro cuadrado de esa cápsula está ahí por una razón. No hay nada superfluo. Cuando cierras la escotilla, sabes que ese pequeño volumen de aire y metal es todo lo que te separa del vacío. Es un sentimiento difícil de describir, una mezcla de claustrofobia y libertad absoluta.
Detrás de Orión, acoplado hasta justo antes de la reentrada, está el módulo de servicio europeo, ESM. Este cilindro de 4 metros de diámetro y 4 metros de alto, similar a un contenedor de envío marítimo, es la despensa, la central eléctrica y el motor de la nave. Proporciona agua, unos 200 litros, reciclados parcialmente, oxígeno, almacenado en tanques a alta presión, unos 60 kilogramos. Electricidad mediante paneles solares que generan 11 kilovatios, suficiente para alimentar 3 casas terrestres, y, lo más importante, el empuje principal para todas las maniobras en el espacio profundo. Su motor principal es un Aerojet ACAT Dyna AJ-10 modificado, una versión del usado por la nave robótica ATV, Automated Transfer Vehicle, que abastecía a la estación espacial entre 2008 y 2015. Los europeos han entregado ya 6 módulos de servicio a la NASA, 2 para Artemis I, 2 y 3, y 3 más para misiones futuras, y cada uno de ellos lleva una pequeña placa con la bandera de la Unión Europea junto a la estadounidense, así como los nombres de los ingenieros principales. La computadora de vuelo de Orión es 200 veces más potente que la del transbordador espacial. El transbordador usaba procesadores IBM AP101 de 1970, mientras que Orión usa procesadores BAE RAD 750 basados en el PowerPC, los mismos que lleva el rover Perseverance en Marte. Procesa datos de navegación estelar, tiene una cámara que apunta a las estrellas y las compara con un catálogo interno de 10.000 estrellas conocidas, acelera los sensores de posición, los giróscopos láser y los acelerómetros de cuarzo, controla el ambiente interior, presión, temperatura, humedad, CO, y ejecuta los algoritmos de acoplamiento automático. Puede volar la nave sin intervención humana desde el despegue hasta el regreso, de hecho, así lo hizo en Artemis I, aunque siempre hay un comandante listo para tomar el control manual si algo falla. 3.3 Navegación autónoma en el espacio profundo. Orión no usa GPS. En la Luna no hay satélites de navegación, aunque Gateway tendrá un sistema experimental llamado Lunar GPS, basado en 4 satélites en órbita lunar que proporcionarán precisión métrica para 2030. En su lugar, Orión utiliza 3 métodos combinados para saber dónde está y hacia dónde va. 1. Seguimiento terrestre. La Deep Space Network, DSN, una red de antenas gigantes, 70 metros de diámetro, situadas en Goldstone, California, en medio del desierto de Mojave, Madrid, España, en Robledo de Chabela, y Canberra, Australia, en Tibinvilla. Miden la distancia a Orión mediante el tiempo que tarda una señal de radio en ir y volver, con una precisión de centímetros, y su velocidad mediante el efecto Doppler, cambio de frecuencia por el movimiento. Es como el radar de los coches, pero a 400.000 kilómetros de distancia. 2. Navegación óptica. Una cámara de alta resolución, la misma que usa la cámara de navegación estelar, fotografía la posición de la Luna y las estrellas conocidas, Sirio, Canopus, Vega, etc., y las compara con una base de datos a bordo. Es el mismo método que usaban los marineros con sextantes, pero automatizado y con precisión de segundos de arco. 3 unidades de medición inercial, IMU giróscopos láser, que miden la velocidad angular con un haz de luz que recorre un anillo de fibra óptica, y acelerómetros de cuarzo, que miden la aceleración lineal mediante la deformación de un cristal. Integran el movimiento desde el último punto conocido. Si fallan, cosa rara, pero puede ocurrir por un error de software o por una partícula de polvo que bloquee el láser, hay 2 IMU redundantes completamente independientes. El software de navegación fue probado en Artemis I con un error final de solo 2,4 kilómetros al entrar en órbita lunar, una precisión extraordinaria considerando que la nave viajó 1,3 millones de kilómetros, fue más allá de la Luna y volvió. Suficiente para un acoplamiento seguro con Gateway o con Starship HLS, que tienen márgenes de varios kilómetros, pero no para un aterrizaje de precisión de centímetros. Ese es trabajo del HLS, que tiene sus propios sensores LIDAR y cámaras. 3.4 Comunicaciones, el silencio de la cara oculta. Cuando Orión vuela sobre la cara oculta de la Luna, el hemisferio que nunca vemos desde la Tierra, no porque sea oscuro, de hecho recibe tanta luz solar como la cara visible, sino porque está bloqueado por la sincronización de rotación y traslación de la Luna, pierde contacto con la Tierra. No hay señal. La Luna bloquea las ondas de radio como una montaña bloquea una señal de teléfono móvil. Durante unos 45 minutos por órbita, cada órbita lunar de Orión dura unas 2 horas,
y la cara oculta representa aproximadamente un tercio de la órbita. Los astronautas están completamente aislados. Es un momento entrenado psicológicamente, no hay alarmas que puedan llegar, porque no hay señal, pero tampoco las hay porque los sistemas son autónomos, pero tampoco hay ayuda. Los astronautas saben que durante ese tiempo están por su cuenta. La primera vez que pierdes la señal, sientes un escalofrío. Piensas, estamos solos. Luego recuerdas que todo está automatizado y que solo tienes que esperar. Pero siempre hay quien se queda mirando la pantalla negra, esperando un milagro. Astronauta de Artemis II, entrevista no publicada, nombre omitido por confidencialidad. Para Artemis III, la solución parcial será un satélite repetidor llamado Lunar Communications Relay, LCR, que Gateway proporcionará más adelante. El primer LCR se lanzará en 2028 con el módulo PPE/Halo. Pero en 2027, los astronautas del Polo Sur lunar tampoco tendrán línea de visión directa con la Tierra durante la mitad del tiempo, porque el Polo Sur está en el borde de la cara visible, la Tierra se ve muy baja en el horizonte, y al estar dentro de cráteres profundos, de hasta 5 kilómetros de profundidad, las paredes del cráter bloquean la señal. Allí, las comunicaciones serán por satélites en órbita lunar, como el Lunar Reconnaissance Orbiter, que actúa como repetidor improvisado, con retardos de solo 1,3 segundos, ida y vuelta, mucho mejor que los 2,5 segundos de ida y vuelta a Marte, pero intermitentes. 3.5 El viaje de 3 días, inyección translunar, sueño profundo y psicología. Una vez que Orión alcanza la órbita terrestre baja, a unos 400 kilómetros de altitud, donde también está la Estación Espacial Internacional, comienza la espera. No es una espera pasiva. Durante 2 órbitas alrededor de la Tierra, unos 180 minutos, los astronautas y los controladores en tierra verifican cada sistema, presión de la cabina, una atmósfera, igual que en la Tierra, niveles de oxígeno, 22%, ligeramente más rico que el 21% de la Tierra, temperatura de los tanques de hidrógeno, 20 K, alineación de las plataformas inerciales, precisión de milésimas de grado, estado de los paneles solares, que deben desplegarse correctamente. Si algo no es perfecto, la misión se aborta y Orión regresa inmediatamente usando su sistema de aborto de lanzamiento, la torre con su propio motor sólido. Cuando todo está listo, llega el momento más crítico del viaje después del despegue, la inyección translunar, TLI. El motor del módulo de servicio europeo, el AJ-10, se enciende durante 18 minutos continuos. Es el empuje más largo de toda la misión, ningún otro encendido durará más de 12 minutos. Durante esos 18 minutos, Orión acelera desde 28.000 km por hora, velocidad orbital terrestre, a 40.000 km por hora, suficiente para escapar de la gravedad terrestre y quedar atrapada por la gravedad lunar. Si ese motor fallara durante la combustión, no habría manera de abortar inmediatamente, no hay un botón de aborto para esta fase. Orión quedaría en una órbita elíptica muy alargada alrededor de la Tierra, desde la que podría regresar utilizando pequeños motores de maniobra, pero tardaría varios días y consumiría recursos de soporte vital, agua, oxígeno, comida, que no están dimensionados para una estancia tan larga, están calculados para 21 días máximos, y el regreso podría tardar 10. Por eso el motor AJ-10 tiene 2 cámaras de combustión completamente independientes, una principal y una de reserva, cada una con su propio sistema de ignición, y sistemas de ignición triplemente redundantes, 3 ignitores diferentes, cada uno con su propia fuente de energía. Fallar no es una opción. En la TLI, no hay red. Es el momento más tenso de toda la misión. Sabes que el motor tiene que funcionar. Si no funciona, estás en una situación muy mala. Por eso pasamos meses probándolo en tierra, encendiéndolo 100 veces seguidas, simulando todos los fallos posibles. Ingeniero del módulo de servicio europeo, ESA. Una vez completada la TLI, la nave entra en la fase más tranquila pero también más peligrosa psicológicamente, el viaje de 3 días. 3 días en un volumen de 9 metros cúbicos, un poco más grande que un ascensor grande, sin gravedad, los objetos flotan, la sangre se acumula en la cabeza, la cara se hincha, con ventanas que apenas muestran un punto brillante, la Tierra, que se hace cada vez más pequeño y otro punto, la Luna, que crece lentamente. El silencio solo es roto por el zumbido de los ventiladores, para circular el aire,
y las bombas, para mover los fluidos de refrigeración. No hay gravedad que diferencie el suelo del techo, los astronautas pueden dormir en cualquier orientación, anclados con correas elásticas a la pared. Flotan, comen de bolsas, comida liofilizada que se rehidrata con agua caliente, beben de pajitas con pinza, para que la bolsa no flote, y utilizan un retrete espacial que es una obra de ingeniería neumática tan sofisticada como delicada, usa succión para eliminar los residuos, separa líquidos y sólidos, recicla la orina en agua potable, con un 85% de eficiencia, y almacena los sólidos en contenedores sellados para su análisis posterior en tierra. Una psicóloga especializada en vuelos espaciales de larga duración, la doctora Alexandra Whitmire, de la NASA, explica el desafío. El peor enemigo no es la radiación, aunque es peligrosa, los astronautas reciben en 10 días de misión lunar la misma dosis que en un año en la Tierra, unas 100 mSv. Es la monotonía. Pasan 3 días haciendo lo mismo, viendo lo mismo, hablando con las mismas personas en los mismos monitores. Por eso llevan tabletas personales con música y películas, vídeos de sus familias descargados antes del lanzamiento, y un protocolo estricto de sueño, 8 horas sí o sí, con horarios fijos. La fatiga mental mata más que cualquier fallo técnico en una misión tan corta. Datos de psicología de vuelo para Artemis 3. Los astronautas llevan diarios personales encriptados que solo la psicóloga de vuelo podrá leer si hay una emergencia mental, crisis de ansiedad, depresión, conflictos con la tripulación. Es un sistema similar al que usan los submarinos nucleares en misiones largas. Cada día tienen 2 horas obligatorias de ejercicio en una máquina de remo modificada para microgravedad. Sin gravedad, los músculos se atrofian a un ritmo del 1% por día, y la masa ósea disminuye un 1% por mes. En 10 días, la pérdida es pequeña pero perceptible. La iluminación interior de Orión cambia de color automáticamente, azul, 5000K, para vigilia, ámbar, 2700K, para relajación, roja, 1800K, para sueño profundo. Sigue un ciclo circadiano de 24,5 horas, el día lunar es de 28 días terrestres, pero se mantiene el ciclo terrestre para no desorientar el reloj biológico. Hay un botón de pánico físico, rojo, grande, con tapa de seguridad, en cada asiento. No es para emergencias técnicas, para eso hay otros botones. Es para solicitar una conversación privada con el psicólogo de tierra sin que los otros astronautas lo sepan. Nunca se ha usado en ninguna simulación de larga duración. Nadie sabe si se usará en vuelo real. Durante estos 3 días, Orión realiza pequeñas correcciones de trayectoria con sus motores de maniobra, pequeños propulsores de hidracina/amoníaco, de 50 newtons de empuje cada uno, comparados con los 26.000 newtons del motor principal. Ajustan el rumbo con una precisión de centímetros por segundo para ser capturada en la órbita lunar correcta. Sin esas correcciones, la nave podría pasar de largo, si la TLI fue demasiado potente, o estrellarse contra la superficie, si fue demasiado débil. Son los ajustes finos de un pianista. 3.6 Llegada a la Luna, inserción orbital lunar y espera. Al tercer día de viaje, Orión se acerca a la Luna. La imagen en la ventana ya no es un punto brillante. Es un mundo entero, gris y desolado, que llena todo el campo de visión. El momento es abrumador incluso para los astronautas más veteranos, algunos han descrito tener que apartar la mirada durante unos segundos para procesar la escala. La Luna es más grande de lo que parece desde la Tierra. Cuando te acercas, ves los cráteres, las montañas, las sombras larguísimas. No es un disco gris. Es un lugar real. Y vas a aterrizar allí. Astronauta del Apolo 17, Harrison Smith, el único científico que ha pisado la Luna. Para ser capturada por la gravedad lunar, Orión debe frenar. El motor del módulo de servicio, el AJ-10, se enciende otra vez, esta vez durante 12 minutos, en dirección opuesta al movimiento, retrocohete. Es la maniobra de inserción orbital lunar, LOI. Cuando el motor se apaga, Orión está en una órbita muy particular llamada NERHO, siglas en inglés de órbita de Halo casi rectilínea, Near Rectilinear Halo Orbit. Esta órbita no es circular. Es una especie de elipse muy alargada, excentricidad alta, que pasa a tan solo 3.000 kilómetros de la superficie lunar en su punto más cercano, el perilunio,
y se aleja hasta 70.000 kilómetros en el más lejano, el Apolonio. Su característica más valiosa es la estabilidad, una nave puede permanecer en ella durante años con muy poco combustible de corrección, porque la gravedad combinada de la Tierra y la Luna crea un punto de equilibrio gravitatorio, un punto de Lagrange, específicamente el punto L1 Tierra-Luna, modificado. Es como una hamaca cósmica. En esta órbita es donde esperará la estación Gateway cuando esté construida, prevista para finales de 2027, pero para Artemis 3 probablemente no esté lista, y donde también esperará Starship HLS, el módulo de aterrizaje de SpaceX, para Artemis 3. Allí, Orión y el módulo de aterrizaje se encontrarán y acoplarán. Los astronautas pasarán de la cápsula al aterrizador, atravesando un túnel de acoplamiento de 1 metro de diámetro, similar al de la ISS, y comenzará la fase más ambiciosa de la misión, el descenso a la superficie lunar. Capítulo 4, Sistemas de aterrizaje humano, HLS. 4.1 Un cambio de paradigma. El módulo lunar del programa Apolo, el LM, Lunar Module, fue diseñado y construido íntegramente por la NASA, bajo contrato principal de Grumman, hoy Northrop Grumman. Era un vehículo extraordinario para su tiempo, pero limitado, solo podía llevar 2 astronautas, el tercero se quedaba en el módulo de mando, permanecer 3 días en superficie, luego se acababa la batería y el oxígeno, y transportar apenas media tonelada de carga, científica o de suministros. Su estructura era tan ligera que las paredes tenían el grosor de una lata de refresco, 0,3 milímetros de aluminio. La frase de uno de sus ingenieros, Tom Kelly, el diseñador jefe del LM, se ha hecho famosa. Lo construimos tan ligero que daba miedo apoyarse en las paredes. El único lugar donde podías apoyarte sin romperlo era el suelo. Artemis cambia radicalmente esta filosofía. La NASA no construye el módulo de aterrizaje. Lo compra como servicio. Publica unos requisitos de alto nivel, tantos astronautas, tantos días en superficie, tanta capacidad de carga, tanta precisión de aterrizaje, y las empresas privadas proponen soluciones. La NASA paga por hitos cumplidos, diseño preliminar, diseño detallado, pruebas en tierra, vuelo de prueba no tripulado, vuelo tripulado, no por horas de ingeniería. El resultado es una competencia que ha dado lugar a 2 aproximaciones muy diferentes, casi opuestas, al problema de aterrizar humanos en la Luna. Por un lado, SpaceX con Starship HLS, una nave gigantesca, compleja, reutilizable y que requiere maniobras audaces como el repostaje en órbita. Por otro lado, Blue Origin con Blue Moon, un diseño más conservador, de tamaño mediano, construido en colaboración con los contratistas tradicionales de la NASA. Ambos sistemas serán utilizados por el programa Artemis. Starship HLS será el aterrizador principal de Artemis 3 y las primeras misiones. Blue Moon lo será en misiones posteriores, probablemente a partir de Artemis V, 2031, proporcionando redundancia y competencia. La NASA no quiere depender de una sola empresa para llevar a sus astronautas a la superficie, como aprendió con los problemas del transbordador, que dependía de un único contratista y un único diseño. 4.2 SpaceX Starship HLS. Starship Human Landing System es, sin exageración, el vehículo espacial tripulado más grande jamás concebido. Mide 50 metros de altura, el equivalente a un edificio de 15 pisos, casi la mitad del tamaño de la versión completa de Starship que despega desde la Tierra, que mide 120 metros. Su diámetro es de 9 metros, suficiente para albergar un autobús de 2 pisos en su interior, o un apartamento pequeño de 50 metros cuadrados dividido en 3 niveles. Puede transportar hasta 100 toneladas de carga a la superficie lunar, una cantidad que supera la masa total de la Estación Espacial Mir, 140 toneladas en su configuración final, pero transportada en múltiples lanzamientos, o de la ISS, 420 toneladas, pero construida durante décadas. En una sola misión. La propia escala de Starship plantea desafíos que los ingenieros de los 60 ni siquiera habrían considerado. Por ejemplo, cómo se baja de una nave de 50 metros de altura al suelo lunar. En Apolo, el LM medía solo 7 metros, y los astronautas bajaban por una escalerilla de 5 peldaños. En Starship, la escotilla está a mitad de camino, unos 25 metros del suelo, porque la base está ocupada por los motores y el sistema de combustible. La respuesta no son escaleras,
en la Luna, con un sexto de gravedad, bajar 25 metros por una escalera sería peligrosamente lento, unos 10 minutos, y agotador, porque aunque pesas menos, tu masa inercial, la resistencia a cambiar de movimiento, es la misma, y una caída desde 25 metros, aunque sea en gravedad lunar, te haría llegar al suelo a 9 metros por segundo, velocidad de impacto peligrosa. La solución es un ascensor externo que desciende desde la escotilla hasta la superficie. Ese ascensor es un problema de ingeniería en sí mismo. Debe funcionar en vacío, no hay aire para lubricar ni para refrigerar, los cojinetes tienen que ser de materiales autolubricantes como el teflón en vacío, y los motores eléctricos tienen que estar sellados herméticamente para que las partes móviles no se suelden en frío por falta de óxido superficial. Debe soportar polvo lunar abrasivo, partículas de sílice con filo de vidrio que pueden rayar los rieles y los cables. Está previsto un sistema de cepillos y aspiradores en el propio ascensor. Debe funcionar a temperaturas que oscilan entre 120 grados centígrados bajo la luz solar directa, en el vacío, sin aire que conduzca el calor, un objeto iluminado por el sol se calienta mucho, y 150 grados bajo cero en la sombra. La falta de atmósfera también impide retener el calor. La noche lunar dura 14 días terrestres y la temperatura desciende a menos 230 grados en los polos. Starship aterrizará en el Polo Sur en una zona de picos de luz eterna, donde el sol nunca se pone, pero el ascensor tendrá que operar en la sombra del propio vehículo. Elon Musk, en una de sus apariciones públicas, presentación de Starship HLS en 2021, resumió su filosofía de diseño con una frase que se ha hecho célebre en la comunidad espacial. Necesitas una nave grande para llevar suministros para años. El Apolo era un coche de carreras. Starship es una autocaravana con garaje incluido. Y es cierto, el interior de Starship HLS es modular. Puede configurarse como laboratorio científico, con bancadas, microscopios electrónicos, espectrómetros de masas, como almacén de suministros, con estanterías y contenedores. Como taller de reparación, con impresora 3D para piezas de repuesto y un pequeño brazo robótico, o como refugio de emergencia, con literas adicionales para una tripulación de hasta 8 personas. Para Artemis 3 llevará racks de experimentos, unos 2000 kg de material científico, alimentos para una semana, unos 300 kg, más del triple de lo que llevaba Apolo, porque la tripulación es de 4 personas en lugar de 2, y un pequeño rover plegable, de unos 200 kg, diseñado por la NASA y la JAXA japonesa, que cabe en un compartimento del tamaño de un frigorífico y se despliega automáticamente. Pero Starship HLS tiene un problema fundamental para aterrizar en la Luna: sus motores principales, los Raptor 6 en la versión HLS, 3 de los cuales son Raptor Vacuum optimizados para el vacío, son demasiado potentes. Cuando se encienden cerca de la superficie, su chorro de escape, a 3.500 metros por segundo, supersónico, excavaría un cráter de varios metros de profundidad, levantaría una tormenta de fragmentos de regolito a velocidades hipersónicas, que podrían perforar el casco de la nave o dañar los paneles solares, y probablemente dañaría la propia nave por el retroceso de los fragmentos que rebotan. La solución es un sistema de motores de aterrizaje secundarios, llamados motores de arribo, landing thrusters. Están colocados en la parte superior de la nave, a unos 40 metros del suelo, apuntando hacia abajo pero quedando muy por encima del terreno, de modo que su chorro de escape se expande y se disipa antes de golpear con fuerza el suelo. Son motores mucho más pequeños, propulsores de metano/oxígeno de 10.000 newtons de empuje cada uno, frente a los 2 millones de newtons de un Raptor, cuya pluma de escape no interactúa violentamente con el regolito. La presión en el suelo es tan baja que apenas levanta polvo. Es una solución elegante, pero añade complejidad. Hay que llevar combustible adicional para estos motores, tuberías separadas y sistemas de control redundantes. SpaceX ha construido 5 de estos motores y los ha probado en bancada con éxito. 4.3 El repostaje orbital. Starship HLS no despega desde la Tierra con suficiente combustible para ir a la Luna, aterrizar, despegar y volver a la órbita NRHO donde espera Orión. Las leyes de la física son implacables: cuanto más combustible llevas al despegue, más combustible necesitas para levantar ese combustible. Llegado a cierto punto, ningún cohete puede despegar porque todo su peso es combustible, la llamada tiranía de la ecuación del cohete. Por eso SpaceX ha diseñado una estrategia audaz: repostar en órbita.
La secuencia es compleja y nunca antes se ha intentado a esta escala con un vehículo tripulado, se ha hecho con satélites pequeños, como los tanqueros de la Estación Espacial Rusa Progress, pero nunca con cientos de toneladas de propelente criogénico. Primer lanzamiento se lanza Starship HLS sin tripulación, con los tanques parcialmente llenos, quizá un 30% de su capacidad, el mínimo necesario para alcanzar la órbita terrestre baja con seguridad. Entra en órbita, digamos a 400 kilómetros de altitud, y espera. 2 lanzamientos de tanqueras a continuación, se lanzan múltiples Starship tanqueras, sin carga útil, excepto el propio combustible, completamente llenas de metano líquido y oxígeno líquido. Cada tanquera tiene la misma capacidad de combustible que una Starship normal, unos 1.200 toneladas de propelente entre metano y oxígeno. 3 Acoplamiento y transferencia. Cada tanquera se acopla a Starship HLS en el espacio, mediante un puerto de acoplamiento estándar, el mismo que usará para acoplarse a Orión. Una vez acopladas, la tanquera transfiere su combustible a Starship HLS mediante un sistema de bombeo presurizado, usando pequeños motores de nitrógeno para empujar el líquido de un tanque a otro, ya que en gravedad cero no hay gravedad que haga fluir el líquido. 4 Repetición. La tanquera vacía se desacopla y, si le queda combustible suficiente para el regreso, unos pocos cientos de toneladas, reentra en la atmósfera y aterriza verticalmente para ser reutilizada. SpaceX planea que cada tanquera se pueda usar hasta 5 veces, aunque aún no lo ha demostrado. Este proceso se repite entre 4 y 6 veces hasta que Starship HLS tiene los tanques llenos, 1.200 toneladas de propelente. 5 Partida hacia la Luna. Solo entonces, con los depósitos completos, Starship HLS enciende sus motores Raptor y parte hacia la Luna, un viaje de unos 3 días, similar al de Orión. Una vez allí, aterriza, consumiendo unas 300 toneladas de combustible en el frenado y descenso, espera a los astronautas, que llegarán en Orión y se acoplarán a la nave en órbita, los lleva a la superficie, con otros 100 toneladas consumidas, y luego despega, quemando 200 toneladas más, para reunirse con Orión en la órbita NRHO. El resto del combustible, unas 600 toneladas, se usa para volver a la Tierra, donde Starship HLS reentra y aterriza verticalmente como lo haría en Marte. Transferir cientos de toneladas de metano líquido y oxígeno líquido en el espacio, sin gravedad, es como verter agua entre 2 vasos que flotan libremente, con vacuilas que no pueden gotear porque cualquier fuga sería una explosión. Además, ambos líquidos están cerca del cero absoluto, 20 K el metano, 90 K el oxígeno, así que cualquier calor que entre hace que hiervan y se conviertan en gas, y ese gas hay que ventilarlo o separarlo del líquido. Si falla el acoplamiento, la misión muere. Si falla la transferencia, la misión muere. Si se forma una burbuja de gas en la línea de combustible, la misión muere. Ingeniera de sistemas criogénicos de SpaceX, nombre omitido por confidencialidad comercial. SpaceX realizó las primeras pruebas de esta tecnología en 2024 y 2025 con vuelos internos, dentro de la atmósfera, en parabólicos, transfiriendo pequeñas cantidades, unos 5 toneladas, de oxígeno entre tanques dentro de una misma nave. Para Artemis 3, la demostración completa con 2 naves diferentes será la primera vez que se intente a escala real, 1.200 toneladas. La NASA ha exigido una demostración completa no tripulada antes de poner astronautas a bordo. 4.4 Pruebas críticas antes de los humanos. La NASA no permitirá que ningún astronauta suba a bordo de Starship HLS hasta que el vehículo haya demostrado su fiabilidad en condiciones reales. Los requisitos son exigentes. HLS Demo 1, no tripulado, aterrizaje en el Polo Sur sin tripulación, permanencia de 14 días, una noche lunar completa, para probar la supervivencia a las temperaturas extremas de la sombra, despegue y acoplamiento con Orión, simulado por una nave nodriza, no la real. Fecha prevista, finales de 2026. HLS Demo 2, no tripulado igual, pero con maniobras de repostaje orbital completas, todos los lanzamientos de tanqueras necesarios, y una estancia de 30 días en superficie operando experimentos robóticos, perforación de hielo, despliegue de paneles solares. Fecha prevista, mediados de 2027. Pruebas adicionales. El ascensor debe probarse en cámara de vacío con astronautas con traje presurizado. La NASA tiene una gran cámara de vacío en Houston, la cámara A, que puede albergar un Starship Mock-up,
verificando que sube y baja sin atascos durante al menos 100 ciclos consecutivos. 100 días de operación continua en el espacio sin fallos críticos, para simular la vida útil del vehículo, desde el lanzamiento hasta el regreso. Esto significa que Starship HLS tendrá que estar en órbita o en superficie durante más de 3 meses, con todos sus sistemas, energía, comunicaciones, térmicos, funcionando. Kathy Lueders, la responsable del programa de tripulación comercial en la NASA, resume la postura de la agencia con una claridad brutal. No les pagamos por intentarlo. Les pagamos por cumplir. Si Starship explota en la cuarta prueba de repostaje, nos vamos a Blue Origin. Tenemos alternativas. 4.5 Blue Origin Blue Moon. Blue Moon no es un rascacielos. Es una camioneta lunar. Mide 16 metros de alto, mucho menos que Starship, y su diámetro es de 7 metros, un poco más grande que el LM de Apolo, que medía 4,2 metros de diámetro máximo, pero más pequeño que Starship. Su aspecto recuerda más a los módulos lunares de la ciencia ficción de los años 50, esferas y cilindros simples, que al diseño industrial de SpaceX, todo curvas y acero inoxidable. La filosofía de Blue Origin es radicalmente opuesta a la de SpaceX. Mientras Musk apuesta por la escala y la complejidad como camino hacia la reutilización total, una nave que hace todo, despega, aterriza, va a la Luna, vuelve, Jeff Bezos defiende un enfoque incremental, primero domina el aterrizaje de precisión, con misiones robóticas no tripuladas, luego añade capacidad de carga, llevar suministros sin astronautas, después tripulación, aterrizadores pequeños, y finalmente reutilización. Blue Moon, en su versión para Artemis, llamada Blue Moon Mark II, es un módulo de aterrizaje de 2 etapas. Una etapa de descenso que se queda en la Luna, como el LM de Apolo, conteniendo los tanques de combustible, las patas de aterrizaje y los motores principales. Una etapa de ascenso que regresa a la órbita, conteniendo la cabina presurizada, para los astronautas y la carga, los sistemas de soporte vital y un motor más pequeño para el despegue. No es reutilizable en su totalidad, la etapa de descenso se abandona en la Luna, pero es mucho más simple que Starship, según sus defensores, más fiable en el corto plazo, menos sistemas complejos, menos puntos de fallo. La característica más distintiva de Blue Moon es su sistema de aterrizaje de precisión. Utiliza LIDAR, detección de luz por láser, similar al de los coches autónomos pero mucho más potente, y algoritmos de evitación de obstáculos, software desarrollado por Draper, la misma empresa que hizo el software de navegación del Apolo, para seleccionar el punto de aterrizaje en tiempo real. Puede detectar una roca grande a 100 metros de altura, mediante el tiempo de vuelo del pulso láser, calcular una nueva trayectoria en 0,2 segundos y aterrizar a apenas 2 metros del objetivo previsto, todo en menos de 30 segundos. Esta capacidad es crucial en el polo sur lunar, donde el terreno es traicionero, pendientes de hasta 15 grados, cráteres de varios metros de profundidad, bloques de roca del tamaño de un coche, y las zonas planas son escasas. El único lugar razonablemente llano es la cima de los picos de luz eterna, que son pequeñas mesetas de apenas unos cientos de metros de diámetro. Blue Origin lidera un equipo industrial que incluye a Lockheed Martin, responsable de la etapa de ascenso, basada en su experiencia con la cápsula Orion, Northrop Grumman, responsable de la estructura y los sistemas de soporte vital, basada en su experiencia con el módulo lunar de Apolo y los módulos de la ISS, y Draper, responsable de la navegación y el software de aterrizaje. Es, en cierto sentido, el equipo de los contratistas tradicionales de la NASA, aquellos que construyeron el módulo lunar de Apolo y el transbordador espacial. Su enfoque es más lento, el primer vuelo de prueba de Blue Moon está previsto para 2029, pero también más predecible, menos innovación radical, más márgenes de seguridad. Aunque Blue Moon no será el aterrizador principal en Artemis 3. La NASA ya ha contratado una versión de demostración, no tripulada, para una misión posterior, probablemente Artemis V, 2031. Esta estrategia de dos proveedores asegura que si una empresa sufre un revés técnico o financiero, el programa Artemis no se detiene. Además, la competencia entre SpaceX y Blue Origin mantiene los precios bajos y la innovación alta. En palabras de la NASA, no ponemos todos los huevos en la misma cesta. 4.6 El problema del polvo lunar, detallado. El polvo lunar ya se mencionó en el recuadro 1.1, pero merece un apartado propio en el contexto del HLS.
Es el mayor enemigo no biológico de la misión, junto con la radiación. Durante el Apolo 12, noviembre de 1969, el polvo dañó las juntas de los trajes, el polvo se metió entre las capas de tela y las juntas de goma, causando microfugas, se pegó a las viseras de los cascos, reduciendo la visibilidad hasta un 80%, y requirió horas de cepillado dentro del módulo. Los astronautas estuvieron 1 hora y media limpiándose mutuamente con cepillos de cerdas duras. En el Apolo 17, diciembre de 1972, el polvo entró en el mecanismo de acoplamiento del módulo lunar con el módulo de mando, causando dificultades para separarse, tuvieron que dar golpes manuales para desatascar los pestillos. En Artemis 3, las estancias en superficie son de 7 días, no 3, y en misiones posteriores serán de 30 días. El polvo se acumulará mucho más. Las soluciones previstas para Starship HLS y Blue Moon son cepillos electrostáticos que repelen el polvo mediante campos eléctricos, probados con éxito en el rover Viper, que llevaba uno en sus ruedas. Funcionan aplicando un alto voltaje, unos 5.000 voltios, a una superficie aislante, creando un campo que atrae o repele partículas cargadas. En la Luna, la radiación solar carga electrostáticamente el polvo, por lo que con el voltaje adecuado se puede repeler. Recubrimientos de teflón, politetrafluoroetileno, el material de las sartenes antiadherentes, en todas las superficies exteriores, cascos, trajes, escaleras, paneles solares. El teflón tiene baja energía superficial, lo que hace que las partículas se adhieran menos. La NASA ha probado decenas de recubrimientos y el teflón es el que mejor funciona en vacío y con polvo lunar simulado. Esclusa de limpieza con aire a presión y aspiradora EPA antes de entrar al hábitat, como las esclusas de las salas limpias de semiconductores. En Starship HLS, la esclusa de limpieza es una cámara intermedia entre el ascensor y el interior presurizado. Los astronautas entran, se cierra la puerta exterior, unos sopladores de nitrógeno a alta presión, 10 bares, eliminan el polvo superficial, y una aspiradora de alta eficiencia, filtro EPA para partículas submicrónicas, succiona el polvo restante. Luego se abre la puerta interior. Trajes de una pieza con las conexiones de soporte vital en la espalda, para minimizar juntas, las juntas son el punto débil por donde se cuela el polvo. Los trajes XEMU de Artemis tienen todas las conexiones, oxígeno, agua, comunicaciones, energía, en un único puerto en la espalda, sellado con un fuelle de silicona y un sistema de pestillo de 3 vueltas. Sistema de soplado de aire en la plataforma del ascensor de Starship HLS, cuando el astronauta sube o baja, unas vacuilas de nitrógeno lo rocían durante 10 segundos desde todos los ángulos. Blue Origin prefiere un cepillo giratorio similar a los de los coches sin cepillos, los de los túneles de lavado, pero adaptado al vacío, cerdas de nylon rotando a baja velocidad, con aspiración integrada. 4.7 Objetivos del HLS en la Luna. Tanto Starship HLS como Blue Moon deben cumplir con los mismos objetivos científicos y operativos una vez en la superficie lunar. No basta con llegar. Hay que trabajar. El lugar elegido para Artemis 3 es el Polo Sur lunar, una región que nunca fue visitada por Apolo. Todas las misiones Apolo aterrizaron en el ecuador lunar, donde es más fácil por razones de órbita y comunicación. La razón es el hielo de agua, pero también la luz solar casi continua. En los picos de algunas montañas del Polo Sur, como el pico Malapert, de 5.000 metros de altura, o el pico Siakaltan, de 4.000 metros, el sol nunca se pone, siempre está rasante en el horizonte, a una altura de entre 0 y 5 grados. Esos picos de luz eterna, Peaks of Eternal Light, son el lugar ideal para instalar paneles solares que proporcionen energía constante, sin tener que soportar la noche lunar de 14 días, que obligaría a usar baterías enormes o reactores nucleares. En los cráteres cercanos, como el cráter Siakaltan, de 20 kilómetros de diámetro y 4 kilómetros de profundidad, en cambio, la luz del sol nunca llega al fondo, son las sombras eternas, donde las temperaturas descienden a menos 250 grados centígrados, más frío que la superficie de Plutón, y el hielo de agua permanece congelado desde hace miles de millones de años, sin sublimarse. Durante su estancia en la superficie, que en Artemis 3 será de aproximadamente 7 días, ampliable a 30 en misiones posteriores, si todo va bien y los consumibles lo permiten, los astronautas realizarán caminatas espaciales, EVA, para recoger muestras de rocas y polvo,
usando pinzas, martillos y tubos de muestreo, como en Apolo, pero con herramientas más sofisticadas y con la ayuda de un pequeño rover teleoperado. Perforación del subsuelo en busca de hielo de agua, usando un taladro rotativo de percusión, similar a los taladros geológicos terrestres, pero adaptado al vacío, que puede llegar hasta 5 metros de profundidad. Las muestras de hielo se sellarán en contenedores aislados y se traerán de vuelta a la Tierra para su análisis, serán las primeras muestras de hielo lunar en la historia. Instalación de experimentos científicos automáticos que seguirán funcionando décadas después, como sismómetros, para medir los terremotos lunares, que existen y pueden alcanzar magnitud 5 en la escala Richter, reflectores láser, para medir la distancia Tierra-Luna con precisión milimétrica, y estaciones meteorológicas, para medir la temperatura del suelo, el flujo de radiación solar y cósmica, y la cantidad de polvo en suspensión. Prueba de técnicas de construcción con materiales locales, ISRU, ver capítulo 5. Usar un horno solar para fundir regolito y convertirlo en ladrillos, o una impresora 3D para construir estructuras simples, una pared, una cúpula, con polvo lunar aglomerado con resina. Esto es clave para futuras bases permanentes. Los sistemas de aterrizaje deben funcionar como hábitats temporales. Proporcionan oxígeno, almacenado en tanques a alta presión, con reserva para 14 días, agua, reciclada con un 90% de eficiencia, más la que se pueda extraer del hielo local, electricidad, paneles solares desplegables, que generan unos 10 kilovatios en el polo sur, y baterías para las horas de sombra, si las hay, comunicaciones, con la Tierra a través de satélites repetidores, con retardo de 1,3 segundos, y protección contra la radiación. Los cascos y el blindaje de la nave detienen las partículas energéticas solares, pero no los rayos cósmicos galácticos, que son más penetrantes. Para una misión de 7 días, la dosis es aceptable, unos 50 mSv adicionales, dentro del límite profesional anual de la NASA de 500 mSv. En el caso de Starship HLS, el volumen interior es tan grande, 1000 metros cúbicos, comparable a un apartamento de 100 metros cuadrados con techos de 10 metros de altura, que los astronautas pueden incluso hacer ejercicio en bicicletas estáticas durante los periodos de espera entre caminatas, al menos 1 hora al día, crucial para mantener la masa muscular y la densidad ósea en gravedad reducida. 1/6 de la terrestre, no es ingravidez, pero es suficiente para atrofiar los músculos si no se ejercitan. En Blue Moon, el volumen es mucho menor, unos 50 metros cúbicos, comparable a una habitación grande, pero suficiente para 4 personas durante unos días. Pero quizás la función más importante del HLS es servir como precursora de lo que vendrá después. Cada misión de aterrizaje dejará atrás equipos, refugios, vehículos y suministros. Con el tiempo, el polo sur lunar se convertirá en un verdadero puesto avanzado, con múltiples módulos de diferentes empresas y países conectados entre sí por pasarelas presurizadas. El HLS de Artemis 3 será el primer ladrillo de esa ciudad lunar. Por eso se ha diseñado para que sea compatible con futuros estándares de acoplamiento. El puerto de acoplamiento es el mismo que usará Gateway, el International Docking System Standard, y para que sus sistemas de soporte vital puedan ser reutilizados por misiones posteriores, los tanques de oxígeno, por ejemplo, se pueden recargar con oxígeno extraído del hielo. Capítulo 5. El futuro de la exploración lunar. Artemis 3 es solo el comienzo. Si todo sale según lo planeado, será el primer alunizaje tripulado del siglo XXI, pero no el último. Para 2030, la NASA espera tener al menos una misión Artemis por año, con estancias cada vez más largas, 30 días en Artemis 4, 60 días en Artemis V, hasta 180 días en Artemis 7, y tripulaciones más numerosas, 4 astronautas en Artemis 3, 6 a partir de Artemis V. 5.1 Gateway, la Estación Espacial Lunar. La estación Gateway, que para Artemis 3 puede que no esté lista, el primer lanzamiento está previsto para finales de 2027, después de la ventana de Artemis 3, será un componente central a partir de Artemis 4, 2029. Orbitando en la NRHO, la misma órbita estable que usa Orion y Starship HLS, Gateway servirá como punto de transferencia entre Orion, que llega desde la Tierra, y los aterrizadores, HLS, que van a la superficie y regresan. Los astronautas pasarán por Gateway para descansar, reabastecerse y planificar las misiones,
en lugar de hacer el acoplamiento directo Orion HLS. Almacén de suministros Gateway tendrá depósitos de comida, agua, oxígeno, combustible y repuestos para múltiples misiones. Los buques de carga, como el Dragon XL de SpaceX o el Cygnus de Northrop Grumman, llevarán suministros desde la Tierra a Gateway, que luego los distribuirá a los HLS. Taller de reparación con un brazo robótico canadiense, el mismo diseño que el de la ISS, pero más ligero. Gateway permitirá reparar instrumentos científicos, cambiar baterías de satélites, y tal vez incluso mantener los HLS, aunque estos están diseñados para ser desechables. Laboratorio de ciencia en microgravedad. Aunque la Luna tiene gravedad baja, un sexto G, Gateway estará en órbita, donde la gravedad es esencialmente cero, microgravedad, como en la ISS. Allí se podrán hacer experimentos que requieren ingravidez total, crecimiento de cristales de proteínas, combustión en ausencia de gravedad, dinámica de fluidos, etc. Gateway tendrá módulos fabricados por Estados Unidos PPE, Power and Propulsion Element, el módulo de energía y propulsión, y HALO, Habitation and Logistics Outpost, el módulo de habitación básico. Europa, SIHAB, International Habitation Module, un módulo habitable más grande, y SPRIT, European System Providing Refueling, Infrastructure and Telecommunications, para repostaje y comunicaciones. Japón, JAXA módulo logístico y sistemas de control ambiental. Canadá, CSA brazo robótico Canadarm3, versión mejorada del Canadarm de la ISS. Es, en esencia, una estación espacial internacional alrededor de la Luna, pero mucho más pequeña. El volumen total será de unos 200 metros cúbicos, comparado con los 900 de la ISS, y con una tripulación de solo 2 a 4 astronautas en lugar de 7. 5.2 ISRU vivir de la Tierra lunar. ISRU, In situ Resource Utilization, utilización de recursos in situ, es el acrónimo más importante que no está en el documento original. Significa extraer agua del hielo lunar, convertirla en hidrógeno y oxígeno mediante electrólisis, pasando una corriente eléctrica a través del agua líquida, y licuar esos gases para usarlos como combustible, hidrógeno y oxígeno líquidos, o como aire respirable, oxígeno. También significa usar el regolito, polvo lunar, para fabricar materiales de construcción, ladrillos, losas, carreteras, mediante hornos solares o impresoras 3D. Para 2030, la NASA planea tener una planta piloto de ISRU en el Polo Sur, del tamaño de un contenedor marítimo, unos 20 metros de largo, 2,5 metros de ancho, 2,5 metros de alto, peso 20 toneladas. Será desplegada por una misión robótica, posiblemente un CLPS grande, antes de Artemis V. Su objetivo, producir 1.000 litros de agua potable, para una tripulación de 4 personas durante 100 días, o para experimentos de cultivo, y suficiente combustible, unos 10 toneladas de hidrógeno/oxígeno, para reabastecer parcialmente un Starship HLS o un Blue Moon. El problema: nadie ha extraído hielo lunar a escala. No sabemos si está en capas puras, como una veta de hielo en un glaciar, o mezclado con polvo como un granizado sucio, partículas de hielo de micras incrustadas en regolito. Los taladros lunares, como el del rover Viper, que perforó hasta 1 metro de profundidad en pruebas en tierra, solo han llegado a 1 metro. Las misiones robóticas CLPS, Peregrine, Nova-C, etc., han confirmado la presencia de hidrógeno, y por tanto agua, en el subsuelo, pero solo por espectrómetros de neutrones, no por muestreo directo. El hielo real podría estar a 10 metros de profundidad, protegido del sol por una capa de regolito seco. Extraerlo requiere perforación: un taladro rotativo de percusión, como los taladros geológicos terrestres, con broca de carburo de tungsteno, capaz de penetrar el regolito duro, que es como hormigón seco a esas profundidades, y el hielo, que es más blando pero puede formar capas duras si está frío. La perforación en vacío es más difícil porque no hay aire que enfríe la broca, hay que usar un sistema de refrigeración cerrado con nitrógeno líquido. Calor: para extraer el hielo, hay que calentarlo, por ejemplo, con resistencias eléctricas o con un horno de microondas, hasta que sublime, pase directamente de sólido a vapor, porque a la presión de vacío de la Luna, el hielo no se derrite, se sublima. El vapor de agua se captura en una cámara fría, una superficie metálica enfriada a -200 grados,
donde se condensa de nuevo en hielo. Luego se funde con calor moderado, 0 grados, pero a presión controlada, para obtener agua líquida. Bombeo. El agua líquida se bombea a un tanque de almacenamiento. Las bombas tienen que funcionar en vacío y con temperaturas muy bajas. El agua puede congelarse en las tuberías si el entorno está por debajo de 0 grados, que lo está. La solución es calentar las tuberías con resistencias eléctricas y aislarlas con espuma de poliuretano. Todo esto en vacío, con polvo lunar abrasivo que atasca los mecanismos, y con una diferencia de temperatura brutal entre la zona iluminada por el sol C y la sombra, menos 150 grados. Es un desafío de ingeniería mayúsculo. Si la planta piloto funciona, ninguna misión futura necesitará llevar todo el combustible desde la Tierra. En lugar de los 4 a 6 lanzamientos de tanqueras que necesita Starship HLS, cada uno con 1.200 toneladas de combustible. 5.3 Habitación permanente, bases lunares. Más allá del ISRU, el objetivo a largo plazo, 2035 a 2040, es construir hábitats permanentes en el polo sur lunar, capaces de albergar a decenas de personas de forma continuada, como una base antártica, pero en la Luna. Los planes actuales de la NASA, en colaboración con SpaceX, Blue Origin y otras empresas, incluyen hábitats inflables, módulos similares al BEAM de la ISS, Bigelow Expandable Activity Module, que ha estado en la ISS desde 2016, que se lanzan plegados y se hinchan con aire una vez en la superficie. Son ligeros, resistentes a los micrometeoritos, por su estructura de múltiples capas de tela y Kevlar, y ofrecen un gran volumen interior por poco peso. Ladrillos de regolito impresos en 3D usando un horno solar, un gran espejo parabólico que concentra la luz solar en un punto, alcanzando 1500 grados, se funde el regolito y se extruye capa por capa para formar ladrillos de cerámica lunar. Estos ladrillos se apilan sin mortero, como los ladrillos Lego, con entrantes y salientes, para construir paredes, y luego se recubren con una capa de regolito suelto, de 1 metro de grosor, para proteger contra la radiación. Hábitats subterráneos, tubos de lava. La Luna tiene tubos de lava, cuevas formadas por antiguos flujos de lava, algunos de hasta 500 metros de diámetro, como el famoso Marius Hills Pit, una abertura en la superficie que da acceso a una cueva gigante. Estos tubos ofrecen protección natural contra la radiación, la roca de encima absorbe los rayos cósmicos, y contra los cambios de temperatura. La temperatura dentro de un tubo de lava es constante, alrededor de menos 20 grados, mucho más llevadera que los menos 250 grados de la superficie de noche. La NASA ha identificado varios candidatos cerca del Polo Sur, y planea enviar misiones robóticas para explorarlos antes de 2030. Cultivo de alimentos. Experimentos en la ISS han demostrado que ciertas plantas, lechuga, rábanos, guisantes, pueden crecer en microgravedad con luz LED. En la Luna, con gravedad baja, 1/6 G, se espera que el crecimiento sea aún mejor. Las plantas terrestres evolucionaron en 1 G, pero muchas crecen bien con menos gravedad. Se construirán invernaderos presurizados con suelo lunar tratado. El regolito es demasiado áspero y carece de materia orgánica, hay que mezclarlo con fertilizantes y microorganismos del suelo terrestre. El primer experimento de germinación en suelo lunar real será en Artemis 3, unas semillas de Arabidopsis en un pequeño contenedor sellado, y si tiene éxito, en Artemis V se probará un invernadero de 10 metros cuadrados. Todo lo que aprendamos en la Luna será aplicado directamente a Marte. Si podemos sobrevivir 14 días en la Luna, 2 semanas de luz seguidas de 2 semanas de oscuridad total, porque el día lunar dura 28 días terrestres, podemos sobrevivir en cualquier lugar del sistema solar, excepto quizás en la superficie de Venus, donde la temperatura es de 460 grados y la presión de 90 atmósferas. 5.4 Geopolítica lunar, los acuerdos Artemis y la competencia con China. El programa Artemis también tiene una dimensión geopolítica no menor. China planea su propio programa de alunizaje tripulado para 2030, misión Chang'e 9, con 2 astronautas, estancia de 6 horas en superficie, similar al Apolo 11, y ya ha construido su propia estación espacial, Tiangong, completada en 2022, y ha traído muestras lunares con misiones robóticas. Chang'e 5 de enero de 2020, 1,7 kilogramos de muestras del Ecuador. Chang'e 6 de enero de 2024, 2 kilogramos de muestras del Polo Sur. La Luna se está convirtiendo en un nuevo escenario de cooperación y competencia internacional. Los acuerdos Artemis,
lanzados por la NASA en 2020, con 47 países firmantes a mayo de 2026, buscan establecer normas de comportamiento en el espacio antes de que sea demasiado tarde. Entre sus principios: transparencia. Todas las misiones deben ser abiertas y los datos científicos deben ser compartidos, aunque con restricciones de seguridad nacional. Extracción de recursos. Se permite la extracción de agua y minerales, pero no la reclamación de territorios. La Luna es patrimonio común de la humanidad según el Tratado del Espacio Exterior de 1967, pero el tratado es ambiguo sobre los recursos. Preservación del patrimonio histórico. Los lugares de aterrizaje de Apolo y otras misiones deben ser protegidos como sitios históricos. No se puede aterrizar cerca del Apolo 11, por ejemplo, para no dañar las huellas. Ayuda mutua. Las naciones firmantes deben asistirse en caso de emergencia. Un astronauta herido debe ser rescatado por cualquier nave disponible, independientemente de su nacionalidad. China, y Rusia, y otros países, no han firmado los acuerdos, y han creado su propio marco alternativo, el ILRS, International Lunar Research Station, con una decena de países miembros, en su mayoría aliados de Pekín. En la práctica, es probable que haya dos zonas de influencia en la Luna, una occidental, acuerdos Artemis, en el Polo Sur, donde está el agua, y otra oriental, ILRS, también en el Polo Sur, porque es el único lugar que vale la pena para una base permanente. La posibilidad de conflictos es real, aunque la mayoría de los expertos creen que se resolverá mediante la cooperación, como en la Antártida, donde 50 países tienen